Y ahora venimos aquí. Buenos días, buenos días. Buenos días, hoy es 30 de septiembre, el último día del mes. Entonces vamos a estudiar aquí el libro de Lucas y vamos a comenzar en el capítulo 14, empezando en el versículo 25. Ok, dice así: grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer y hijo, y a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que carga su cruz y me sigue, puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una... Dame será esto aquí, que sí, yo no quiero hablar con Siri. Me molesta aquí abajo, que sí. Yo no quiero hablar con Siri. Ok, Siri, yo no quiero hablar con usted. Ok, entonces, el que carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eso está en el versículo 27, 28. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando vaya echado los cimientos y no pueda terminar todo lo que le van y comiencen a burlar, lo vean, comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante para enfrentarse al que viene contra él con 20.000 hombres? Y si cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus posiciones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con quién será sazonada? ¿Con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojen a fuego. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, aquí estamos al final de ya el versículo del capítulo 14, ¿no? Estamos aquí en el versículo 25. Entonces aquí podemos ver que el cuesto vaya a seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es muy grande y hay que hacer muchas cosas. Y Jesucristo lo planea y lo dice antes de que todos nosotros lo sigamos a Él. Y una de las cosas bonitas que tiene Jesucristo es de que Él siempre dijo y ha dicho y dirá la verdad. En él no es mentira, en él no es mentira y lo dice aquí. Lo dice: bueno, si usted quiere si usted me quiere seguir, mire lo que tiene que hacer. Mira, aquí en el versículo 25 dice: cuán, cuán grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo. Él era sincero, fíjate, muchas multitudes, muchas personas lo perseguían, muchas personas lo seguían, no seguían, lo seguían. Y entonces él quiere ser franco con la multitud, le dice, y le dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿por qué Jesús le dice esto? ¿Pero por qué Jesús le dice eso? Es que Jesús
tiene una vida muy diferente a la vida del mundo, tiene una vida muy diferente a la vida de todos nosotros. Entonces, él dice de que si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su hijo, y hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser tú su discípulo. ¿Qué quiere decir? De que tiene que poner primeramente a quién? A él. Tiene que poner primeramente a él. Muchas veces todos nosotros hacemos cosas que no lo ponemos a él en primer lugar. Él lo está diciendo, que uno tiene que dejar todas esas cosas que estábamos haciendo cuando nosotros estábamos en el mundo. Él está diciendo de que para uno ser discípulo de él, uno tiene que dejar de ser de uno mismo, dejar de ser de uno mismo. ¿Para qué? Para poder ser discípulo de Jesús. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37, mira lo que dice. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? De que si tú amas a una persona, tú haces más cosas por esa persona o por algo más que Jesús, usted no es digno de Jesús. Usted no es digno de Jesús. Entonces lo que quiero es de que hagamos un análisis de las cosas que nosotros estamos haciendo muchas veces, que lo ponemos primero esas cosas y no estamos poniendo a Jesús. No somos dignos de Jesús. Tenemos que poner a Jesús en todas las cosas y en todos lo que hagamos, lo tenemos que poner a Él primeramente. Ahora aquí, Él nos va a explicar en el versículo 28, eh, el 27 y el 28 nos va a explicar algunas cositas que nosotros debemos hacer. El por qué el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene la suficiente para terminarla? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando si uno carga uno tiene que cargar su cruz. ¿Qué quiere decir con esto de cargar su cruz? Cargar su cruz quiere decir de que uno tiene que sacrificarse, de que uno tiene que hacer las cosas que agraden a Él. Y si entonces no hacemos esas cosas, no podemos ser su discípulo. Entonces, mira, ahora aquí lo explica bien, lo explica aquí en el versículo 28. Fíjate, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que primeramente uno para poder seguir a Cristo, uno tiene que saber todos los requisitos y todas las cosas que uno tiene que dejar. ¿Para qué? Poder ser un buen discípulo de Jesús. Para ser un buen discípulo de Jesús. Entonces, ¿quién no va primero a calcular el costo, las pérdidas? Y no son pérdidas, como dijo Pablo, que vivir para Cristo es ganancia. Vivir para Cristo es ganancia. Eso no son pérdidas, pero eso cuesta sacrificio, cuesta hacer cosas que verdaderamente a nosotros no nos gustan hacer, pero nosotros no tenemos que vivir para nosotros. Nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Jesús. Nosotros tenemos que dejar de ser de nosotros para ser de quién? De Jesús. Entonces, dice, no sea que entonces, ¿qué sucede? No sea que cuando echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él. Bueno, fíjate aquí lo que está sucediendo. Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que la vean
comiencen a burlarse de él. Le voy a hacer una explicación acerca de esto. Mira, mira acerca de esto lo que sucede. ¿Qué sucede? Que muchos cristianos, ¿no? Muchos cristianos, muchas personas que profesan ser cristianos y de que ya están sido cristianos, de que se han bautizado y de que están yendo a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchos de ellos? ¿Qué es lo que están haciendo muchos de ellos? Están haciendo prácticamente lo mismo que hacía antiguamente. No están yendo a la iglesia, están en el chisme, están haciendo cosas que la gente del mundo están haciendo. Entonces la gente del mundo, ¿qué cosa hace? Lo están criticando. ¿Por qué? Porque no han determinado por fin de hacer las cosas. Mira como Jesús aquí lo dice. No sea que cuando haya echado el cimiento no pueda terminar. Todo lo que lo vean comienzan a burlarse de él. Entonces muchas personas se burlan de los cristianos que están inmaduros, de los cristianos que no están haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Entonces está sucediendo lo mismo que dijo aquí Jesús. ¿Por qué? Porque no han edificado su torre en cimientos falsos. No lo han edificado en Jesús. No lo han edificado en Jesús. Entonces, ¿qué sucede? De que lo han edificado en cimientos falsos y determinan que cuando las personas lo vean, se van a burlar, mira, este cristiano, mira, está haciendo esto, mira, y que se lo sé cuándo. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos decidimos a seguir a Cristo, nosotros tenemos que seguir a Cristo de a todo corazón. Nosotros tenemos que seguir a Cristo en todas las cosas que nosotros debemos hacer. Versículo 30. Entonces, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todo lo que le vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces ya me adelanté aquí en este versículo, ¿no? Me adelanté aquí en este versículo, pero es prácticamente lo mismo que le estaba diciendo, ¿no? De que muchas veces nosotros cometemos cosas que nosotros no lo debemos hacer y la gente del mundo, nuestros familiares, nuestros primos, nos están mirando. Y muchas veces nosotros mismos somos los obstáculos a esas personas. ¿Para qué? Para que no entren al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos ven que estamos haciendo las mismas cosas que ellos están haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos dicen, como Jesús le decía a los fariseos, este es un hipócrita. Mira, va los domingos a la iglesia, hace esto por Dios y mira lo que está haciendo. Este es un hipócrita. Y entonces nos dicen a ellos, a nosotros mismos, las mismas cosas que Jesús le decía a los fariseos. Y muchas veces esos son obstáculos para las personas no puedan entrar al reino de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que tener cuidado el mantenimiento que nosotros le estamos dando a la palabra de Dios. Ahora fíjate aquí, hace otra comparación en el versículo 31. O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000 hombres. Entonces, la persona, mira, un rey cuando va a la guerra, ¿no? Va a ir a la guerra, entonces sabe bien de que tiene un por ciento, tiene la mitad de las personas contra la cual va a pelear, que los soldados son la mitad, que los duplican, que entonces se pone a meditar y se pone a pensar, ¿qué haré? ¿Qué haré? No manda así a sus soldados así a la deriva a que vayan a perder una guerra por gusto. Entonces, aquí está haciendo una comparación de que un rey, cuando ante de mandar a sus soldados a la guerra, ¿qué hace? Lo analiza si va a ganar o si va a perder. Ok, y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. Entonces, cuando sabe bien
de que tienen un ejército que viene contra ellos, que es muy más poderoso, que lo que hacen es tratar la manera de pedirle paz. Entonces, ahora aquí fíjate lo que aquí dice, lo que debemos hacer en el versículo 31. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. Posiciones. ¿Cuáles son las posiciones que nosotros tenemos hoy en día? ¿Cuáles eran las posiciones que tenían ellos en aquel tiempo? Las posiciones que tenían ellos en aquel tiempo era tener mucho ganado, tener vaca, tener terrenos y tener muchas cosas. Entonces, por eso mismo Jesús le decía, vendan todas sus cosas y sígame, vendan todas sus cosas y sígame. Así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. Yo voy a poner un ejemplo ahora. Yo voy a poner un ejemplo ahora. Vaya, voy a poner un ejemplo facilito y despacito. Ay, Dios mío. Lo que voy a decir me afecta a mí también, pero bueno. Ahora, ahora los celulares, nosotros no podemos vivir sin ellos. Los celulares. Ahora mismo es que venga Jesús, ahora mismo que venga Jesús y diga, mire, yo no quiero que utilice más un celular. Yo no quiero que utilice más los celulares. Que Jesús venga y te lo diga a ti directamente. Bueno, hay que ver hay que ver, hay que ver si verdaderamente se le obedece, se le va a obedecer. Hay que ver si verdaderamente se le va a obedecer, porque esos celulares nos tiene a casi todos nosotros con tremenda adicción y muchas veces estamos poniendo primeramente a los celulares y a las cosas la tecnología la estamos poniendo primeramente que Jesús. Entonces, nosotros tenemos muchas posesiones, nosotros poseemos muchas cosas, nosotros tenemos muchas cosas, pero una cosa que yo quisiera que fuera verdad, que Jesús viniera o nos dijera a nosotros de que no podemos utilizar el teléfono. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede si somos discípulos o no somos discípulos. A ver si lo seguimos o no lo seguimos. Bueno, vamos a seguir aquí en el versículo 34 y 35. Fíjate lo que dice aquí. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? La sal, ustedes saben bien de que la sal es buena. En ese tiempo también la sal se usaba ¿para qué? Para mantener la carne, para que las carnes no se echaran a perder. ¿Tú me entiendes? Entonces dice, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se sazonará? No se puede sazonar con nada si uno pierde el sabor, si uno pierde las cosas que uno ha hecho por Dios y para Dios, ¿con qué se va a sanar? ¿Con qué se va a sazonar? Si uno pierde, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se va a sazonar? No se puede sazonar con nada, porque la sal es la sal, y la sal es la que le da el sabor a diferentes cosas, a diferentes comidas. Fíjate cómo dice aquí ahora, aquí en el versículo 35, este es el último versículo que vamos a estudiar en el día de hoy. No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono. La arrojan fuera el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que la sal que pierda su sabor no sirve para nada. No es útil
No es útil, ni para la tierra es útil, no sirve para nada, ni para abono para la tierra, no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hace? La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Qué cosa más bonita está diciendo aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos oídos, pero muchas veces no lo utilizamos para oír. Entonces él le está diciendo aquí, el que tenga oídos para oír, el que tenga oído para oír, que oiga. Si usted tiene oído que no son para oír, no vas a oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjate lo que está diciendo Jesús, que uno tiene que oír aquí prácticamente lo que quiere decir es hacer las cosas que Jesús dice que nosotros debemos hacer. El que tiene oído, tiene que oír. Entonces, prácticamente aquí el oír quiere decir poner en práctica lo que hemos oído, poner en práctica lo que nosotros hemos estudiado. Porque muchas veces nosotros escuchamos las palabras de Dios y sí, y nos dice, coño, qué bonito está, qué bonito predicó el maestro este, qué cosas más bonitas hemos aprendido hoy, pero no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica y todos nosotros debemos poner en práctica todas las cosas que nosotros aprendemos. Todas las cosas que nosotros aprendemos debemos ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para así poder glorificar a Dios, para así poder hacer las cosas que Jesús quiere que todos nosotros hagamos. Porque muchas veces sí, nosotros estudiamos y no sabemos este versículo y no sabemos esto y sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Entonces, si tú no sabes, si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, es un pecado. Y tenemos que tratar la manera de no pecar, porque si estamos pecando, estamos viviendo en pecado, estamos viviendo sin comunión con Cristo, porque Cristo es sano, Cristo es puro. Él quiere que todos nosotros vivamos una vida sin pecado, sin pecado. Y si cometemos un pecado, debemos confesarlo y decírselo a Dios y decirle las cosas que nosotros hemos hecho que no es de acuerdo a su palabra. Bueno, yo voy a terminar aquí esta clase y el miércoles vamos a empezar con el libro con este mismo libro, este mismo libro, pero vamos a empezar en el capítulo 15. ¿Ok? Así que